Lynch, a quien lo saludo, le agradezco que esté acá. Hola, Berti. ¿Qué haces, Mauro? Bien, querido, gracias Gracias por la invitación. Primera vez, ¿no? Acá en Primera vez. Inauguro con vos. Muy bien, muy bien, muy bien. Mirá que acá te vamos a raspar, ¿eh? O sea, viniste a territorio enemigo, como dice el presidente. No vayan al territorio enemigo. Behind the enemy lines. Tampoco, che, no somos enemigos. Somos periodistas y preguntamos y nos gusta ir a fondo con esto. Pero pará, por eso vengo. No a cualquiera de C5N no me han invitado mucho también, pero muchos que me invitaron que no son políticamente honestos o intelectualmente honestos y te quieren apilar preguntas para que no respondas bien y crear una cosa que ya de por sí para el entrevistado no le interesa que tu audiencia sepa qué piensa este tipo. Y por eso vengo al programa tuyo. Sabés que la idea generalmente suele ser ir a fondo con los temas que en este momento estamos debatiendo, lo presentamos y arranco con esto. ¿Quién vos creés que está jugando con unas cartas tapadas en esta negociación entre Macri y Milei y Macri están hoy negociando cómo se integra el PRO o la Libertad Avanza? ¿Cuál es la mirada que vos tenés sobre esa integración? Es muy reciente. Yo tomo lo que propone Javier, que es de una profunda generosidad para abrir el flanco electoral y una generosidad no solo política, sino también con la mirada puesta en la Argentina. Con lo cual sabemos la atracción electoral que tiene. Es un gesto también de agradecimiento, que por eso no estoy como en la mesa chica para saber este mensaje que pusiste vos de hace mes y medio, que decía que lo trataba mal la Libertad Avanza a Macri. Desconozco por qué. Le han dado crédito, y le doy crédito, por el tema de la fiscalización. Los del PRO, que tienen estructuras también no solamente de la política, sino también civiles, que vivían, no sé, qué sé yo, en Pilar y se iban a La Matanza, donde sabía que faltan fiscales y demás, y colaboraron con eso. En el tema de la ley bases y las leyes que se presentaron de forma colaborativa para pulirla, para mejorarla, para cambiarla, y después con el voto. Aunque entre los dos ni siquiera tenemos para dar quórum. Sí. Así que por eso creo que los logros que se consiguieron en el Congreso este año fueron muy grandes. Entonces el gesto de Javier de abrir, y es cierto esta cuestión de decir, che, porque fue muy claro, vamos todos juntos. No empecemos, che, en provincia de Buenos Aires juntos, pero en ciudad no sé qué cosa, porque eso también no sería políticamente inteligente, porque me estoy pensando, la política es la política y las campañas son las campañas. Entonces, dentro del mismo espacio es como que se tirotean en Cava, pero en provincia de Buenos Aires no. Entonces, mejor consolidar todo y hacer una fuerza común para derrotar al kirchnerismo, claro. Lo que pasa es que eso ya pareciera que arranca desafiado por Jorge Macri cuando desdobla la ciudad de Buenos Aires. Porque digo, ya hay una que no pueden jugar todos juntos, pareciera, a partir de una decisión no consensuada que toma el jefe de gobierno porteño de desdoblar. ¿Esto ya desarma la posibilidad de un acuerdo en todo el país? Bueno, ¿O hay tiempo? Pero creo que hay tiempo, es bastante reciente, y una vez que se comulgue en una misma dirección, se hará la propuesta lo mejor posible. Por eso también incluso el tuit de Macri, que también comentaron ustedes en el editorial, respecto a esta cuestión de, bueno, le vamos a presentar una comisión de fulano, sutano, yo tampoco lo entendí muy bien, pero dejemos que esto fluya y que digamos, dentro de la mesa chica de los dos partidos resuelvan algo que va a ser lo mejor. Ahora, diputado, la discusión que también tienen es no solamente si van juntos, sino cómo van. Digo, ¿quién encabeza? ¿Quién es la fuerza? ¿El oficialismo, la Libertad Avanza y el PRO acompaña a la Libertad Avanza? ¿O...? Yo interpreto que cuando estás diciendo vamos todos juntos, es vamos todos juntos. En definitiva, por eso hablo de la generosidad de Javier. Hoy la atracción electoral la tuvo Javier. Sí. Por supuesto con el apoyo electoral, como digo, tema de trabajo, en el Congreso, todo me parece de una forma generosa que también Macri subrayaba. Lo hacemos incondicionalmente y por el país. Sí. Y nunca hubo ningún gesto de cargos ni esas cosas que generalmente hay en la política. Así que creo que hay buena voluntad de los dos lados y por eso hay que dejar respirar ese vínculo de ida y vuelta que se ha hecho público en Twitter, pero después en la mesa chica, en las conversaciones cerradas, creo que va a ser lo mejor. No es lo mismo la situación que vivía la Libertad Avanza en julio del año pasado, cuando tenía que enfrentar una elección contra el peronismo, que la que vive hoy, me parece. Hoy es gobierno, las mediciones del presidente son muy buenas. Entonces, por eso pregunto, ¿es el PRO quien acompaña? Pero quien acompaña en serio, digo. La política no todos pueden mandar.
No, el presidente es el presidente Milei, eso claramente. Pero a partir de ahí, la inteligencia que tiene Javier, pues yo veo un tipo que no aparece en esto siempre. Cada 300 años aparece un Milei. Un académico sobresaliente, un político, parece un veterano de la política, y una persona muy abierta a escuchar, cosa que mucha gente que no lo conoce de cerca a veces piensa lo contrario. No solamente, ni te digo en los aspectos que él no conoce, dentro de su gabinete, ¿no? En economía, yo he estado en reuniones, incluso en todo lo que fue la preparación para la reforma monetaria, que la trabajó 1 año y medio antes de las elecciones. Fíjate la responsabilidad de Javier cómo se tomó este tema. Creo que nadie lo hizo en la historia argentina y no sé si del mundo, que un tipo que es la tercera fuerza, que se somete al rigor electoral como tercera fuerza, que puede sacar un 5%, un 3% al principio. No, pero entonces dice, bueno, voy a hacer el primer approach. No, el tipo dijo, me puedo sentar en el sillón de Rivadavia, con lo cual voy a hacer todo el trabajo que generalmente el político tradicional lo que hace es todo proselitismo y promete cloacas y demás, y después cuando llega lo único que sabe es el tema de los cargos, cómo se van a distribuir los cargos, porque son todos favores políticos y demás. Pierden 2 años para ver lo que se encuentran. Javier, viste, llegó 10 días, bueno, presentó el DNU, presentó la ley bases. ¿Vos sos consciente que buena parte de esa fortaleza electoral la construyeron en base a las cagadas que se mandó el gobierno anterior, sobre todo en cuanto a una serie de desatinos? Y eso me da la impresión que ustedes, en algún momento determinado, ustedes se imaginaban que podían ganar. No me quiero quedar en la campaña, quiero ir al gobierno. Ahora, ¿no hay una subestimación del peronismo? Ustedes no hablan del peronismo, hablan del kirchnerismo, hablan de pasarle por encima. ¿No les parece que están subestimando? El peronismo es una fuerza política que sobrevivió a situaciones mucho más complejas que una derrota electoral como la del año pasado. No, yo no, de ninguna manera lo subestimo. Hace poco puse un tuit en línea justamente con esto. O sea, el peronismo es camaleónico y va a aparecer con otro nombre el kirchnerismo, con otras figuras y demás, pero con el mismo espíritu. Y lo importante es la discusión de las ideas, no tanto las caras y los colores políticos. Entonces discutamos ideas, y las ideas hoy que ha presentado el peronismo de hace 80 años, la verdad que es lo que nos llegó hasta donde estamos. No lo minimizo. Yo ni siquiera aprovecho, te pongo una nota a pie de página, ni siquiera minimizo a la izquierda, que generalmente los ningunean con la cuestión del 2%, ni siquiera. ¿Por qué? Porque esos tipos son la punta de lanza, el rompehielo de las ideas, no ganan ninguna elección, pero después todos los que están digamos, los kirchneristas y los que están, algunos de los que están en el medio del recinto, hablando de diputados, son los que las implementan. Bueno, fíjate el manifiesto comunista. El manifiesto comunista, si vos lo lees hoy, parece una plataforma de un partido político moderado. Y fue algo que en 1848 Marx y Engels escribieron como un panfleto y terminó siendo la cosa más revolucionaria en la batalla cultural en otra dirección, por supuesto. Buena parte de la construcción de todo lo que fue la normativa y la legislación laboral está basada en el trabajo que el socialismo hizo y el anarquismo hicieron durante la década del 20 y del 30, y que Perón hábilmente, con una construcción de poder y con un proyecto distinto, tomó y transformó en leyes. Algo que a ustedes los asusta un montón, porque yo tengo la sensación que ustedes le tienen tirria a todo lo que sea legislación protectiva de los derechos laborales. Buen punto. Primero no tenemos miedo, discutamos ideas. Lo que han sido las llamadas conquistas sociales y la legislación laboral ha sido, veamos los resultados primero, y después veamos por qué, y veamos las causas y los efectos. Si a vos te hacen entrar en un cuarto que te dicen que no vas a poder salir, no vas a entrar. Las barreras de salida son barreras de entrada. Entonces, la construcción artificial desde el gobierno de las relaciones laborales van en contra de la empleabilidad. Suponete, hay un caso. Estamos acá en C5N, yo también soy empleado de C5N, y nos dice el sindicato, lo que sea que hay acá, dice, muchachos, obtuve para los periodistas la mejor conquista social de la historia del sindicalismo. 200 días de vacaciones por año. Todos vamos a estar aplaudiendo primero y después nos ponemos a posar y decimos, vamos a quedar mañana sin trabajo. Nadie va a estar dispuesto porque las tasas de capitalización, los resultados netos de las inversiones, el músculo que tiene el país no resiste que le paguemos sueldos a gente con 200 días de vacaciones. Lo mismo pasa con el salario mínimo. Ahora, pero termino con esto del salario mínimo, a ver si están de acuerdo. El salario mínimo va en contra del trabajador marginal. El tipo que más necesita el laburo, que es el marginal, cuando le ponen el salario mínimo, el que está por debajo se queda sin empleo. Suponete, te exagero,
como los izquierdistas que dicen, no, el salario mínimo no debería estar. Pero ¿por qué son tan amarretes? ¿Por qué no pensamos en $1 millón diario para todo el mundo, si es una cuestión de decreto, y tener un político que suba a un balcón y diga cuánto es el salario mínimo? Vamos a quedar todos desempleados. El proceso de mercado, y justamente el mercado es lo que defiende a los laburantes. Porque ¿escuchá esto? Porque el empleador va a tratar de pagar los sueldos lo menos posible y el trabajador va a querer ganar lo máximo posible. ¿Qué define eso? ¿Qué define eso? El mercado le dice al empresario, flaco, si vos no pagás el salario del mercado, te quedás sin el empleado. Ahora, el proyecto de gobierno es para el trabajador, para el mercado o para los inversores. Digo, porque el proyecto de gobierno libertario es para los inversores, para el mercado o para el conjunto de los argentinos. Porque si solamente pensamos en cómo se regula o se legisla en favor de algunas inversiones, algunos representantes del sector empresarial, hay toda una parte del país que queda fuera de eso. No, Paula, por eso subrayamos que no somos pro empresa. Somos pro mercado, lo que dijiste vos, que hiciste algo redundante, que dijiste ¿mercado? Los argentinos, el mercado los argentinos, el mercado son los argentinos, Ahora, el mercado es la gente, no es un monstruo gasífero que le da maldición a todo el mundo el mercado, como muchas veces se instala. Somos nosotros, cuando se dice que decide el mercado, es que decidamos nosotros, la gente. Diputado, Estados Unidos uno lo podrá comprender como un ejemplo a seguir en esto que acaba de nombrar, de lo que es el mercado, de lo que son las relaciones laborales. Le pregunto esto porque en Estados Unidos está fijada por el Estado el valor de la hora. Eso es lo que conforma el salario mínimo. Claro, ¿sí? Digo, y nadie entiende, plantea Sí, lesivo para en el un país como capitalismo. los Estados Unidos, que nadie duda, digo, que es capitalista. Bueno, pero primero, Estados Unidos lamentablemente cada vez se ha alejado más de los principios fundadores que le hicieron un país grande, lo que pensaron los Founding Fathers para Estados Unidos. Y cada vez empezamos con el Big Government y fíjate ahora vos, California y New York están yéndose todos a New Hampshire o a Florida, que igual hay muchas regulaciones y todo, pero están masacrando impuestos. La gente está podrida y las empresas se van. Silicon Valley en San Francisco se están yendo a Bueno, otros por lugares. suerte ahora viene Trump y abre todo y... Bueno, no sé cómo va a ser la No, gobierno pero de Trump, pero lo que el digo ídolo de tu presidente es un proteccionista de la Gran Siete. Pero Pone a... yo no. Como todo hay cosas buenas y cosas malas. El caso de Estados Unidos tiene cosas buenas. Justo no pongamos el ejemplo de lo malo, del proteccionismo eventualmente, de la cuestión del salario mínimo, porque Estados Unidos eventualmente la parte negativa que tiene y no es lo que podría desarrollarse justamente por el Estado que ha avanzado. Ese es el problema con el Estado. Es un país que se ha desarrollado. ¿Qué te parece? Sin Es la ninguna experiencia duda. de la libertad Bueno, de los pero, últimos 200 años más increíble. Pero planteando esto... A pesar del Estado. Planteando esto, se desarrolló planteando esto del valor de la hora, el salario mínimo, digo, de los trabajadores. Con lo cual, Se puede se puede hacer, no necesariamente es eso. Volviendo, digo, y No, llevando... poder se puede hacer, el tema es no hacer estupideces y tratar que en definitiva volvamos al concepto de trabajo, ahorro e inversión. ¿Qué es lo que, este es el punto central, ¿qué es lo que crea el salario? El salario mejora con los resultados netos de las inversiones. Con las inversiones. ¿Qué son las inversiones? Las cosas que hacen apoyo logístico, las cámaras, un tractor, la Caterpillar, en vez de estar arando con un palito. Bueno, y la capacidad el resultado intelectual... del trabajo es el apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento y el laburante gana más. Y la capacidad intelectual de los trabajadores. Pero ese es el capital humano, como justamente le pusieron al área, justamente por eso. Es lo más importante. Y el capitalismo que fue acuñado por Marx. Yo uso el término, prefiero liberalismo, pero el capitalismo, si le agregás el concepto de capitalismo, pero también del capital humano, encierra algo bastante parecido a lo que es el liberalismo. Entonces, es eso, fundamentalmente es el capital humano. Pero y entonces Estados Unidos cuando hace un análisis crítico de que la deslocalización exagerada, la globalización fue demasiado, que de hecho, fíjate vos, por ejemplo, no sé, digo, hoy Taiwán puede producir microchips y Estados Unidos ahí perdió la carrera porque en algún momento la deslocalización fue algo que fue favorecedor para Estados Unidos porque abarataba costos y hoy no. Digo, y hoy Trump dice, che, nosotros nos quedamos atrás en toda esta generación de tecnología, somos nosotros los que tenemos que industrializar. Digo, Estados Unidos lo ve y lo está viendo mal, por ejemplo. Digo, esa mirada de reindustrializar. La mirada que hay que tener es bajarle el peso del Estado a la gente, que es
el mercado es el sector privado, el único que crea bienestar, el único que crea productividad. El Estado no crea productividad, consume capital, hasta en las cosas más nobles. Entonces tenemos que pensar que le pedimos al Estado porque sabemos que va a consumir capital y eso es en contra de los pobres. Entonces, en la medida que avanza el Estado, ¿por qué pasa esto? Porque el planificador central, el gobierno, si se pone a planificar a 47 millones de argentinos, en el caso argentino, le va a errar seguro. Tenés la cosa milagrosa que es el mercado, que la gente con la compra y abstención decide qué es lo que quiere y cómo se asignan los siempre escasos recursos en las necesidades ilimitadas. Pero Berti, si nosotros nos juntamos, por más que seamos los mejores economistas, eventualmente la gente que quiere lo mejor para la Argentina y de buena fe, le vamos a errar. No podemos tener la arrogancia fatal, como decía Hayek en su último libro, de pretender que podemos dirigir las vidas y los patrimonios ajenos. Le vamos a cerrar siempre. Pero espera, yo puedo hacer una paja intelectual y hablar de todas estas cuestiones, de las ideas, que está buenísimo, pero llega un momento en el cual vos sometés, eso la democracia, al arbitrio de la mayoría, de las masas. Bueno, a ver, muchachos, este es el debate, esta es la discusión. ¿A quién le damos para administrar la cosa pública, la responsabilidad? Bueno, hoy la gente se la dio a Javier Milei, como durante 50 años se la dio al peronismo para que lo hiciera. Eso me parece que es el rol también que tiene el administrador de la cosa pública. Es decir, tiene la responsabilidad de utilizar esa herramienta que le da el pueblo para administrar mejor lo que tiene que hacer con respecto a cómo se divide la riqueza en nuestro país. No. O sea, cómo se queda. ¿Quién distribuye la riqueza en nuestro país? ¿El mercado? Buenísimo, por supuesto, son buenísimos los puntos. Primero, sobre el onanismo intelectual, que no sé si te eligieron de la cucaracha, estamos perdiendo audiencia. No, pero te digo, no, estamos bien, Andrés. Es lo más importante, o sea, la teoría. Y no lo dije por vos, lo dije por todos. La teoría hace a la práctica. Si no conocemos los fundamentos. Es lo mismo que la gente que dice, yo hago política, está bien lo de Friedman y Hayek, pero yo estoy en la política. Flaco, ¿qué transmitís en la política? Si no sabes el discurso que vas a tener, tenés que agarrar los libros. Entonces, esa parte como sustento y esa discusión la merecemos. Ahora, ¿qué habías dicho vos? Del tema de la redistribución de los ingresos. Sí. ¿O cómo se distribuyen? ¿Cómo se distribuye la riqueza que genera un país? ¿Qué rol tiene el Estado en esa distribución? La riqueza no se distribuye, la riqueza se crea. Entonces, ¿cuáles son los incentivos para crear riqueza? Fundamentalmente es el respeto a la propiedad privada. Son los incentivos que lo que vos hacés, no va a venir tres tipos que son el comité de burócratas con los tanques a sacarte esto para decir que hay que dárselo a otro. Y en definitiva, ha sido un subterfugio de años el tema de la justicia social, que los políticos lo usan para ponerse la capa de justicieros, para decir, flaco, vos sos el vulnerable, vos sos el postergado, te han venido afanando, y la cuestión del dogma Montaigne, que el rico es rico porque el pobre es pobre, yo voy a hacer justicia. ¿Pero por qué? Por un tema electoralista, que sabe que hay más pobres que ricos, entonces lo voy a esquilmar para perpetuarme en el poder. Pero es la masacre de la civilización. Entonces, ¿cómo se crea eso? Y en la Argentina lo que estamos tratando de hacer es ponerle un cartel a la Argentina que decir, no queremos ser más el Congo. Respetamos la propiedad privada. ¿Por qué es que baja el riesgo país? Porque el riesgo país es el riesgo de los políticos. ¿Por qué vienen las inversiones? Porque parece que van a respetar la propiedad privada. Lo que yo invierta ahí, no me lo van a afanar. A mí me interesa mucho debatir esto que dije recién, y lo dije con todo respeto, del onanismo intelectual. Me parece interesante debatir ideas, pero cuando vos te pones a pensar, este es un país que está vertebrado en torno a una idea de federalismo que muchas veces no se cristaliza. Habló sobre el tema de la mirada federal, recién lo leíamos a Agos Carreño, el diputado cordobés, pero también habló Ignacio Torres. Nacho Torres, el gobernador de Chubut, que se refirió a esto de, che, ¿vamos todos? ¿Y de qué manera? Escuchá lo que dijo Nacho, te propone el gobernador, ¿no? O sea, definir el qué para después pensar el cómo y con quién, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo? ¿Se ponen de acuerdo en esta plataforma de ideas, de conceptos y de proyectos e iniciativas básicas? Creo que ha interpretado bien, por lo menos el mensaje inicial o la primera aproximación que hace Javier Milei al PRO. Yo coincido. Sí. Es eso que decíamos al principio, de ir todos. Y te digo, yo no necesito rodearme, yo particularmente, o el gobierno no pretende que sean todos liberales rosbardianos. Es esto, que todos comulguemos en sacarle el peso del Estado a la gente,
que nos ha consumido, y el laburante que se toma 14 colectivos para mantener 3 laburos para parar la olla, llega a su casa y le toca el hombro, y es el Estado, para sacarle el 60% de lo que hizo todos los días. Entonces, la cosa no funciona así. No funciona así. Entonces hemos mantenido políticos y una estructura que ya vemos todos los días sale la pus en la que están pisando el gabinete permanentemente, ni te digo capital humano, pero todo ha sido un kiosco. Y ha sido de estos desgraciados, de hablar de Grabois, que han vivido como emperadores de la pobreza y hablan de los vulnerables para estafar a los vulnerables. Entonces no jorobaemos. Ahí cuando Nacho Torres dice que hay que armar una agenda común y demás, él trae una palabra clave porque algunas conversaciones que yo tenía en Casa Rosada me decían, no, agenda común ninguna. Veremos algunas candidaturas, quién puede ir en qué lugar. Pongamos un poco en práctico cómo sería esto de darle la bienvenida al PRO en un armado electoral. La boleta. ¿Es un frente que tiene a La Libertad Avanza y al PRO? ¿O es La Libertad Avanza y el PRO en el lugar 10, 12, 15? Digo, es muy importante eso, porque no hay que olvidarse que es boleta única y la boleta única es una fotito. Claro. Una fotito de una sola persona. Si vos querés ver el resto de la lista... Está bien, pero ¿qué color es? Tenés que ir a fijarte en otra pared, digo. ¿Es violeta, es amarilla? Bueno, es que es lo que le preguntaba antes. ¿Quién va primero? ¿Cómo la armamos? ¿Quién va primero? Esa es toda la parte de la discusión en la cual yo infiero y ruego a los que están en esta discusión y los que están abajo también, que tengan la generosidad que tuvo Javier y el desprendimiento, que no empecemos a tironearnos con los cargos. ¿Y dónde vamos en las listas? Eso me parece importantísimo. De hecho, a ver... Que vengan sin pretensiones sería lo que estás diciendo. Pero no es que vengan sin... Nosotros también. No decir, no, mira, nosotros jugamos de local, ustedes son los que vienen, así que... No. Abiertos a recibirlo con los brazos abiertos como hemos trabajado hasta ahora, que me parece lo positivo. Pero cuando Javier a mí me llama un sábado para decirme de ser candidato, y te digo, mi carrera política, que yo no tengo pretensiones de hacer carrera política, si va saliendo y Javier me sigue necesitando, allá voy, pero la verdad que mi carrera política está fijada por lo que quiera Javier. Y hasta incluso si me dice, ¿a vos te hace mejor presidencia que yo todos los días te sirvo un café? Hago eso. Y cuando me llamó, que me dijo primero, después me di cuenta la magnitud que tenía, primero en la lista de provincia de Buenos Aires. No es muy liberal lo tuyo. No es muy liberal tu concepto. ¿En qué sentido? Que me diga lo que tengo que hacer y lo hago, parece que... Es medio PC. Sí, guana. No. Pareces un peseto, claro. No, para nada. Es decirme, ¿dónde te sirve a vos para el proyecto liberal? ¿Dónde es el engranaje chico, grande que a vos te sirve? Bien verticalista, eso es lo que señalamos. No. A ver, yo creo que... El líder conduce, casi peronista. ¿No? Es medio peruca. No me digas eso. Es medio peruca. No me digas eso. Se me paran los pelos de cogote. Viernes, nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas. Está tratando de decidir qué le ofende más, que le digan PC del Partido Comunista o peruca. No, lo que digo es, no tenemos que perder cuando se habla de la cuestión orgánica y muchas veces en las redes, los termos de Milei, no suscribo eso. No perdamos la individualidad. Esto no quiere decir ser idiotas y hablar de cualquier agenda, ser desprolijos y no ser orgánicos. Pero pará. Yo lo que mamo de mi experiencia en la labor corporativa, en la esfera privada, es la cosa orgánica. Vos tenés un jefe. Sí. Vos tenés un jefe donde todos los días hay reunión de staff y dicen, ¿en qué dirección vamos? ¿Para acá? Y todos vamos para acá. ¿Eso es lo que no le bancan a Villarruel? ¿O lo que no le ven a Victoria Villarruel? Bueno, a Vicky yo creo que Javier le esperaría con los brazos abiertos si vuelve a la gimnasia de integrarse de nuevo al gabinete y pueda explotar en buen sentido el gabinete todas las virtudes que tiene Vicky por las cuales Javier la eligió para vicepresidente. Ahora, dicho esto, ¿le noto agenda distinta? Sí, hay cosas que me desconciertan. La verdad, esto de la cuestión de Isabel Perón, por ejemplo, me desconcertó. Pero no solamente como liberal, porque sé que ella por ahí no es liberal, es conservadora, incluso desde la posición de ella, de la noble causa que ha seguido con la cuestión de las víctimas de terrorismo y que en la década del 70 tenga una verdad que no sea hemipléjica como nos han vendido, me parece que homenajearla a la jefa de la AAA y la que firmó el decreto de aniquilamiento en el 75, no lo veo muy coherente. Ahí coincido respecto de lo de la AAA, bueno, no coincido, es un dato histórico. Pero qué curioso que ustedes, bueno, y no te voy a poner a vos porque conozco tu pensamiento, pero buena parte del pensamiento de La Libertad Avanza pareciera que está centrado en que a ese Estado genocida, a ese Estado que decidió asesinar, desaparecer, torturar. No vamos a poner el número para que no discutamos si fueron 30, porque para mí eso es una estupidez.
ponernos a discutir eso, como a veces se plantea, a un montón de argentinos y argentinas, ese Estado pareciera que no se lo condena. Mientras que al otro Estado, al que usted puede decir que le pone el pie al capital, que no deja crecer, a ese Al que Estado, cobra entonces, impuestos. Al que cobra impuestos lo condena. No, no, Y aquel otro no. Yo puedo hablar por mí y no creo que sea la generalidad de la Libertad Avanza. El análisis de la década del 70 es un espanto y no se me ocurre algo, incluso no soy capaz de hacer chistes, esto que muchas veces hablan del Falcón Verde, que yo me parece un espanto. Y condeno, por supuesto, el tema de los desaparecidos, que fueron 8.961. Pero ¿por qué te discuto el tema de la cifra, Mauro? Porque se usó para buscar financiación en Europa y en otros países para seguir poniendo bombas acá. Pero nunca... Entonces, encima, también para hacer los fraudes reparatorios, Maura, que eso tenemos que estar de acuerdo. La verdad que le escupen en la tumba a los verdaderos desaparecidos, estos delincuentes que usan la causa de los desaparecidos para hacer guita y hacer fraudes. Eso te empata con personajes que me parece que son abominables, como Gordo Dan, que sale a pegarle a las organizaciones de derechos humanos como si fueran el problema. Pero no. Las organizaciones de derechos humanos pero en es que, paz. pero me parece, te estoy diciendo, me parece un horror la cuestión de los militares. Pero déjame cerrar, este es un tema muy sensible. Es un horror el tema de los militares y los desaparecidos. No me entra en la cabeza. Y no importa si eran marxistas o liberales. ¿Qué estamos discutiendo? Es un horror. Punto 1. Punto 2. Nos vendieron una verdad, y esto tenemos que estar de acuerdo, nos vendieron una verdad hemipléjica, donde hablaban, incluso lo escuché a, ¿cómo se llama este diputado? Me viene por una causa de él, que no quiero hacer una cosa personal, Arroyo. ¿Daniel Arroyo? Daniel Arroyo lo escuché una vez diciendo que se tocó ese tema, no sé por qué, y hablaba de la cuestión del terrorismo de Estado, toda esa posición, estamos de acuerdo, y después dijo, bueno, y de lo otro, de los jóvenes idealistas, y que yo, bueno, eso es algo discutible. No podés tener esa hemiplegia moral. Espera, un tipo que pone una bomba es un asesino. Bueno, claro. Tenga una tacuera o tenga una ristra de bala. Eso no lo discuto. Yo no lo discuto. Punto. Ese es el punto. Ahora, usar la causa de desaparecidos para inculcar ideología marxista o hacer fraudes reparatorios para que terroristas tomen sol en Barcelona, ¿te parece bien, Mauro? Perdón, ¿y no es mucho más inmoral utilizar una banca del Congreso para tratar de liberar genocidas y llevar a un penal a 4 o 5 diputados, ya no me acuerdo ni cuántos eran, 7 diputados que fueron elegidos por vía democrática para llevar un proyecto de impunidad? ¿No es mucho más inmoral eso? Digo, porque la gente democráticamente los eligió a ustedes, diputados. No hablemos de qué es más, porque es un horror. La verdad, toda esta discusión... pero digo... Ahora, la cuestión de la visita a No, porque nosotros estamos aceptando sin chicanas y sin alterarnos la discusión de la cifra, que para nosotros es un consenso de la democracia. Y no estamos entrando a discutir ahí. Pero te lo tomo, Paula, argumentame la cuestión de 30.000. No, porque yo quiero que vos me expliques por qué diputados que fueron elegidos democráticamente fueron a visitar a genocidas a la cárcel. Me parece mucho más interesante y creo que no me lo tenés que explicar a mí, se lo tienen que explicar a la ciudadanía. No está bien, porque me estás sacando otro tema. Ahora, me hiciste un copete de la cuestión de los 30.000. Entonces, de la misma forma que yo di mi explicación por qué creo que hay que hablar, y la verdad que un solo desaparecido es un espanto. Seguro, digo, coincidimos. Lo de los 30.000 fue porque los 21.000 y pico era para inflar la cuestión y financiarse y becar gente que no correspondía y lo está pagando los verdaderos desaparecidos o sus familias. No estoy de acuerdo. Ok, perfecto. Yo lo que quería decir era que me argumenten lo de los 30.000. ¿Por qué 30.000 si mismo Fernández Meijide y mismo el que inventó la cifra, te está diciendo, fue una cifra inventada y es, eventualmente, si comulgamos en que es una cosa alegórica, bueno, vaya y pase, pero que te quiero decir que se usó mala vida, de forma mala vida también. Ese es el problema. Lo que te digo... Por ahí la respuesta al número, y para avanzar un poquito en el tema, por ahí la respuesta al número está en esos tipos que fueron a ver los diputados y pueden dar el número final porque son los que tienen la información, porque fueron quienes asesinaron. Pero más allá de eso... La CONADEP te está diciendo... Bueno, esos que están presos que nunca contaron qué hicieron con los detenidos, qué hicieron con los... Digo, da la cifra. No, pero está bien, pero digo, el número final... Una cifra parcial, no sabemos dónde están. Convengamos en esto. Que está pero vos crees... Es una cifra parcial. Pero a mí no me interesa entrar en esa discusión, porque digo, de verdad no es una discusión... ¿Pero por qué no te interesa? Porque es una discusión que no podemos dar.
porque es una discusión de un crimen de lesa humanidad que se sigue perpetrando en la actualidad, porque Pero no estoy sabemos total- dónde están los cuerpos de las personas, que los dictadores, que los compañeros de tu espacio político van a visitar a la cárcel. Ahora vamos a ese continúan tema sin de dar- Ezeiza, sin porque dar estás su mezclando. versión. Estás mezclando, No, Paula, pero con la no, cuestión no de estoy ese- mezclando, no estoy Sí, mezclando. pero vamos por partes, si no, es lo que te Yo sugiero. te decía, prefiero no entrar en la discusión del número, porque me parece una discusión que creo que gran parte de la No, yo sociedad ya- ha saldado, yo y ya en la la vi. que los dos coincidimos, es un horror lo que pasó. Sí. Entonces digo, 5, 8, 30 o 200. Está bien, pero entonces ahí más o menos digo, estamos de acuerdo. Bueno, hablemos de Solamente- otra inmoralidad, como fue esa visita al penal. Y que además no se llevó ningún tipo de sanción de la Cámara de Diputados. Digo, ¿cuál es tu mirada respecto a No, esto que espera, dicen tus lo compañeros? de la sanción, yo no lo suscribo para nada. Me parece una estupidez fenomenal, para no decir otra cosa. Yo no participé de eso y cuando me enteré me pareció una locura total. Que, ojo, hay muchos que fueron con una cosa, fue bastante, porque a mí también creo que me habían convocado, ni lo vi, o vi algo así, no me interesó. Me dice, ¿dónde está la agenda? Pero no era para ir a ver militares, era una cuestión humanitaria para ir a, y se aparecieron estos tipos. Hay mucha gente que fue y dijo, ¿pero qué es esto? Sí, lo contó acá Entonces Lourdes fue una Arrieta. cosa media sentada ahí. sucia. Y quedó después la todo- echaron del bloque a Lourdes quedó Arrieta. todo muy mal. Ahora, una sanción, guarda con eso, una sanción como incluso el tema, podemos ir al tema de la libertad de expresión, que el tema del periodismo me parece que tendría que Hay un salir... nos podríamos quedar charlando, hay un montón de temas, pero yo quiero cerrar una idea de lo que nos quedó abierto antes de que nos introdujéramos en este debate sobre los desaparecidos, que me parece utilísimo. Es picante, pero él jugó fuerte. nos quedó pendiente algo que tiene que ver con la conformación del espacio político común. ¿El PRO es oficialismo o puede seguir siendo una oposición que convalide o ayude? Mirá lo que piensa tu ministra de Seguridad. El También PRO es oficialismo. Para Patricia, digo, que viene del PRO encima. Pero Que bueno, es del Patricia PRO, está, está muy- afiliada. Patricia está mucho más cerca de Javier que yo. Y me parece que la misma interpretación que le doy yo a lo que ella, incluso con más información estando en el gabinete, puede saber. ¿Sería integrarnos, ser oficialismo todo? Claro, acá hay una pregunta que creo que también Bullrich la responde, pero te la quiero formular a vos. La va a contestar Bullrich y la vas a contestar vos. En un equipo hay jugadores que son más o menos importantes. Hay tipos que defienden, otro que tiene la pelota, otro que hacen los goles. Pero hay uno que decide quiénes salen a la cancha. ¿Quién es ese uno? A ver qué dice Patricia Bullrich. Acá hay un equipo, hay un director técnico que dirá quién entra a la cancha del 2025 y quién no entra a la cancha del 2025. ¿Y le gustaría que Mauricio Macri sea candidato a senador por la ciudad? Mire, la experiencia en general de los... Tengo una pregunta peor que esa, pero No, viene pero después. eso no es peor, porque yo tengo una respuesta. Yo pienso que si hay algo que no le interesaría a Macri es ser candidato. Porque si usted mira la historia de los expresidentes que han sido senadores, todos terminaron renunciando. Alfonsín renunció antes de terminar el mandato. Mujica renunció antes de terminar Pero el para la mandato. subsistencia del PRO no sería Sanguinetti importante. terminó renunciando antes de terminar el mandato. No, porque alguien que, para mí, ¿no? Desde mi perspectiva, alguien que ha sido presidente, ir a esa lucha en el Senado, a ver, yo, si hay algo que no quiero, volver al Congreso. Otra que Ella no. tampoco quiere ir. Tampoco le gusta. No le Te gusta. escapan al Congreso. Bueno, No le gusta. ¿quién es el técnico? Yo creo que es como cualquier, usted que lo ponen en contenidos así afectivos, es como, claro, es como un matrimonio. Es decir, ¿y quién va? Y son decisiones donde vos cedés. Apa, pusiste un papá y mamá acá, entonces. No lo lleves al plano paternalista, bueno, pero pusiste digo... un matrimonio, hablaste. No, claramente Javier es el que tiene la voz cantante, pero digo... o sea, la mujer. No, a partir de que lo convoca, para convocarlo, creo que también hay que ceder ciertas cosas. Y esto es lo que te digo, sobre todo, más que Macri y Javier, que los veo con bastante buena sinergia y sintonía, es lo que viene abajo. Claro. Y las presiones Ahí de, está. che, como le decían a Macri, ¿está lo mío? El triángulo. No, flaco, pará. Creo que tenemos que tener... Espera, ¿quién le decía está lo mío? Me imagino, ¿grabó y le decía? ¿Un trabajador le decía?
¿O un empresario capitalista? No, ¿te acordás de cuando Macri contaba dentro, cuando quería achicar el Estado, que sus propios ministros decían, bueno, para mí no me toqué? No me toqué, y los empresarios que le decían, a mí garantizame la mía, ¿cuánto voy a sacar de esto? El 60% de los ministros del gobierno de Cambiemos fueron ministros y venían del sector privado, no tenían una gran trayectoria del sector público. O sea, Bueno. todas personas que se habían desarrollado en el capitalismo Sí. y todas personas que cuando llegan está lo mismo. Pero perfecto, digamos, en ese sentido, el hecho de venir del sector privado no te garantiza, No, pero lo no que te digo garantiza Que seas nada. probo ni que seas... No, claro. El tipo que siempre vivió del Estado es algo que por ahí no está viendo las cosas que afecta cuando se mete a regular o las Acabamos de decisiones que escuchar haga. a una persona que hace muchísimos años que Vive del Del Estado. Ahora, ¿Qué cosa qué? Patricia Bullrich. Bullrich. Tiene el cuy virgen, ¿viste? Sí. No. como Villarruel. Ahora, ¿Macri te gusta candidato? Digo, si hay que armar la lista de senadores pro Libertad Si a Avanza, mí me Libertad decís me Avanza, pro. gusta, pero sí me gusta, me Pará. parece... Lo querés. Esperá, que termine. Representa bien las ideas del cambio para el Senado, Macri. De vuelta, si confluimos en una cosa tan general que muchos, la mayor parte en el Congreso no está de acuerdo, que es sacarle el peso del Estado a Agos Carreño. Sí, él es hijo de la es- patria contratista. Que decía, Del Estado le la cuestión gustaba. del Estado eficiente, qué sé yo, bueno, ahí lo entiendo porque no, quizás no he estado expuesto a las ideas liberales, pero eso es el ABC, decir, no, el Estado no es eficiente, nunca es eficiente. Nunca es O eficiente. sea, por definición, el Estado es ineficiencia. ¿verdad? Absolutamente. ¿Pero por qué? Pero- ¿Por qué? Eso es lo que no entiendo. Macri vivió toda su vida del Estado. Exactamente. Sogma se creó al calor de los contratos con el Estado. O sea, La patria contratista. ¿Cómo le puedo creer a un tipo que vivió chupándole la teta al Estado que me diga el Estado no sirve, es ineficiente? Javier. O sea, Javier laburó para compañías que vivieron del Estado. O sea, todos vivieron del pero Estado. Perti. Estamos abriendo muchos temas en cuanto a que lo que Perdón. digo es... No, a lo que voy de muchos casos, más o menos transversal, pero me estás... Pero porque Patricia hablábamos de Bullrich y de Macri y de Milei. Te entiendo. Y de Patricia. Pero... Todos vivieron del Estado. El tema que hace... Progresivamente, con distintos matices, en los últimos 100 años, el avance del Estado hace que se chupe también a las empresas y conviva esta cuestión, donde en definitiva se crean los caldos de cultivo o para la corrupción o para eventualmente que las empresas tengan su oficina de Public Affairs, que es la cuestión del lobby con el Estado. Y Adam Smith decía, el empresario es un benefactor de la humanidad, porque la única forma que tiene para beneficiarse a sí mismo es beneficiando a otros, por más que sea un egoísta, pensar lo que quieres, pero tiene que atender bien a su gente, mejorarle la vida y tenerlos contentos. Ahora, él decía, se transforma en lo peor cuando lo ves tomando un cafecito en algún despacho oficial o lo ves en los pasillos oficiales. Está pidiendo un privilegio y ese es el antítesis del empresario y hemos tenido cientos acá. Por eso tiene mucha mala fama el capitalismo o los empresarios, porque la realidad es Ahora- que muchos de ellos han vivido al calor de los monopolios artificiales y al calor de la política. Ahora, volviendo al tema de la política y de lo que van a discutir ahora en extraordinarias, una de las discusiones tiene que ver con la modificación de la ley que habla sobre el financiamiento de los partidos políticos y abre el juego para que el sector privado ponga todo lo que tenga ganas de poner en cuestiones de dinero en los partidos políticos, sin ningún control que no sea una factura, digo, a eso Sí, por supuesto. me refiero. Pero cosa que hoy no se puede. Digo, eso, la decisión de un empresario de optar por un partido político y no por otro, o optar por 5 partidos políticos, porque digo, no va a ser la primera vez que un empresario reparte el riesgo, por decirlo de alguna manera. De alguna manera no es blanquear ese lobby que vos decís, digo, ¿por qué elige apoyar un partido político? Vayan y hagan lo que quieran, saquen un crédito y hagan campaña. Bueno, yo creo que es un buen punto el que haces vos. Primero se está sincerando algo que ocurría, nada más que se hacía en la sombra y en la oscuridad del negro. Que no significa que sincerarlo lo haga bueno. No, totalmente. A lo que creo que vamos a tender, en la medida que achiquemos el Estado y tenga menos incidencia, es justamente esa cuestión de decir, si vos me estás apoyando, es porque apoyás los valores que yo tengo, que es en definitiva proteger tu trabajo, tu vida, tu libertad y tu propiedad, básicamente. Entonces esos marcos institucionales que a vos te van a hacer prosperar y le hace el futuro a tus hijos y un país mejor. Pero no por una cuestión de que vengan a tocarme la puerta. Por eso
Fíjate, Javier, cómo le ha pescado también, no quiero mencionar cuál era la agrupación de lobby de tantas que hay empresariales, que decía, el problema es que, claro, con Javier no vamos a, todavía no era presidente, y decía Massa versus Milei, y con Javier no vamos a tener llegada a él. Por supuesto que no, porque que le toques la puerta al gobernante, ¿para qué querés que toque la puerta al gobernante? Justamente para decir, che, mirá, yo creo en el liberalismo, pero mi caso es especial, yo creo que los productos del extranjero y la obra nacional y la producción nacional y todas esas berretadas que han servido para explotar a la gente y llenarse los bolsillos. Entonces eso no, eventualmente quereme porque te voy a proteger y creo en la igualdad ante la ley, el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, pero no vengas a pedir privilegios. Muchos también a mí me llaman y me dicen, che, Berti, tengo esta inversión, qué sé yo, invertí. No, pero quisiera hablar con vos porque queremos una llegada a mi ley. Mirá, estamos trabajando para que a vos no te jodan, nada más. ¿Qué querés hacer? Berti, gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos por la Es invitación. interesante, desde el disenso, siempre te digo lo mismo, pero parece remanido, pero desde el disenso está bueno poder charlar y conocer el pensamiento de los que hoy nos gobiernan de esta forma, Muchísimas con total gracias. honestidad intelectual. Gracias. Gracias, ¿eh?